América, justamente hablar de lo que vamos a ver, más que todo un tema muy importante de lo que es la TBC enteroperitoneal. Este es un tema de mucha importancia debido a que generalmente en acá más bien en nuestra región de Puno y toda la parte sur, obviamente tiene ciertas características y también cierta prevalencia más que toda esta enfermedad. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad antigua ya, pero sin embargo sigue siendo un importante reto de salud pública, ya que por su naturaleza a menudo resulta más que todo los diagnósticos erróneos y se debe tener un alto índice de sospecha en poblaciones de alto riesgo. Entonces, hay pacientes que indudablemente vienen con ciertas características, con constantes diarreas y pérdida de peso, con antecedentes a veces, sumamos, de sudoración nocturna. Obviamente tenemos que tener cierta consideración, muy aparte descartar, por ejemplo, con otras enfermedades, pero lo más importante es justamente en zonas de alto riesgo, si ven ustedes pacientes que vienen, por ejemplo, de Sandia, por ejemplo, de Huancané, de esos sitios, indudablemente tengan plena sospecha de que en el diagnóstico que ustedes pueden plantear, el diagnóstico diferencial, puedan ustedes acertar lejos de acuerdo a la parte de epidemiología justamente en nuestra región de la incidencia de TBC enteroperitoneal. Acá haciendo una revisión de de bibliografías de otros hospitales, el primer caso documentado de tuberculosis peritoneal data de 1843, justamente en un hospital neoyorquino conocida como la Gran Simuladora. Obviamente la tuberculosis mimetiza toda una variedad de padecimientos. Miren, ya el primer caso de tuberculosis obviamente ya se da en el año de 1843. Muy aparte de la tuberculosis pulmonar, si no hablamos de tuberculosis peritoneal. Entonces, por ende, la tuberculosis es una enfermedad que puede comprometer diferentes aparatos y también diferentes sistemas, generalmente con predominio del compromiso pulmonar, que siempre tiene que tener inicialmente su origen, en una relación de 10:1 sobre el extrapulmonar. Entonces, vean ustedes, siempre el predominio es el compromiso pulmonar de 10:1 con respecto al extrapulmonar. Por ende, entonces, la tuberculosis intestinal y peritoneal es una enfermedad regional, es una enfermedad crónica también, y es una enfermedad específica. Entonces, por eso ya, cuando van a ver ustedes la tuberculosis enteroperitoneal, entonces tienen dos características muy importantes, la tuberculosis intestinal y la tuberculosis peritoneal. Es pregunta de examen. Entonces, los dos componentes que hablamos, ¿no? Entonces, generalmente, la TBC enteroperitoneal es secundaria a una tuberculosis pulmonar avanzada, ¿ya? Entonces, como ya tienen presente, de que ya es una consecuencia generalmente de una TBC pulmonar ya muy avanzada, o ingesta directamente de la leche que llega justamente al tracto gastrointestinal. Entonces, esas son las dos características muy importantes que tienen que tener ustedes para determinar, obviamente, la enfermedad de tuberculosis enteroperitoneal. Asimismo, la enfermedad en sí adopta la forma localizada en el tejido linfoide, más que todo a nivel local, ¿no? Y cuya localización frecuente, acá tienen que ver ustedes de que obviamente la característica muy importante que tiene el bacilo de Koch es justamente la ubicación en el hilio terminal. También se puede presentarse en la región yeyuno-ileal, también en la iliocecal o también en el peritoneo. Entonces, esa es la localización frecuente que vamos a tener justamente para la presentación del bacilo de Koch. Entonces, en este orden va
frecuente en hilo terminal, yeyuno ileal, iliocecal y peritoneo. Entonces, ese es también lo que ustedes tienen que referir, la secuencia del predominio del bacilo de Koch. Esa es pregunta de examen que tienen que saber. El compromiso generalmente digestivo del bacilo de Koch se encuentra entre 0.4% a 5%. Entonces, generalmente vean ustedes que es de entre 0.04 y 5%, obviamente es una alta prevalencia que se tiene justamente de este tipo de enfermedad. Asimismo, la TBC enteropulmonar predominantemente es secundario a la existencia de un foco pulmonar en alrededor del 75% y el 92.6%. Miren ustedes que es alta justamente el predominio secundario, ¿no?, del foco pulmonar. Asimismo, son raros los casos de compromiso primario. Obviamente, por la ingesta directamente en la leche recién extraída o no hervía también, ¿no? Obviamente de la ingesta de leche de vaca, todas esas cosas, ¿no? Ahora, generalmente el espectro de la enfermedad se presenta generalmente en niños, es diferente a lo que se presenta en adultos, es muy diferente, ¿ya? Y también vemos que es más frecuente tener adherencias peritoneales y la afección de ganglios linfáticos. Entonces, acá tenemos que tener presente de que una de las características ya que puede presentar la TBC enteroperitoneal son las diferentes adherencias peritoneales. Y por ende, a veces, supongamos, presenta un cuadro, por ejemplo, de distensión abdominal, a veces, de repente, por periodos esporádicos de estreñimiento, y van a ver que es justamente por esta patología que presenta la alteración a nivel clínico de los pacientes que presentan esta patología. Asimismo, en adultos es más común también la forma gastrointestinal que con referente a la enfermedad en niños. Entonces ya tienen que también otra característica muy frecuente. También dentro de la etiopatogenia, obviamente, tenemos que ver, obviamente, el espectro de la enfermedad en niños es diferente a la que presenta en adultos. Como hemos dicho, es más frecuente en las adherencias peritoneales y, obviamente, se tiene que tener también cuáles son los mecanismos de la infección, ¿no?, del bacilo de Koch, que se han postulado algunos, de repente quizás tipos de infección que se tiene. Uno es debido a la ingestión del material infectado, claro que sí. Dos es por la extinción directa de órganos vecinos comprometidos. Y lo último también es por diseminación hematógena o linfática. Entonces, estos son los tres mecanismos de la infección que se tiene que tener presente, obviamente, para que se produzca la enfermedad de la TBC enteroperitoneal. Entonces, la ingestión del material infectado, ¿no?, como tenemos obviamente por la extensión directa de los órganos vecinos y por la diseminación hematógena o linfática que tenemos que... Obviamente también la mucosa oral intacta es extremadamente resistente a la invasión bacteriana. Claro que sí, eso tenemos que ver nosotros. Y obviamente también la importancia de la existencia de traumatismos locales que tenemos que tener referencia justamente para ver la incidencia de esta enfermedad. También los diferentes microorganismos se tragan llegando al estómago, claro, así en forma directa. Obviamente resisten a la acción del ácido estomacal y pasan al intestino delgado. Entonces, el bacilo de Koch, obviamente, a veces es muy resistente y por acción de a veces del ácido que se presenta en el estómago es resistente y sigue pasando al intestino, y producto de esto se produce obviamente la enfermedad de la TBC intestinal. A veces son fagocitados por el tejido linfoide, pero mayormente en el área ileocecal, como está refiriendo. También el bacilo de Koch es absorbido por la mucosa intestinal y pasa hacia las placas de Peyerl, obviamente ya produciendo obviamente directamente la enfermedad. Ahora, el origen de la peritonitis tuberculosa es generalmente por una propagación directa al intestino. Entonces, por eso es muy importante tener presente este mecanismo. Obviamente, la peritonitis tuberculosa es una propagación directa del intestino.
Ahora, generalmente puede producir también por una ruptura de un ganglio mesentérico secundariamente. Y esto también puede producir, ¿qué cosa? Una invasión directa al peritoneo. También puede producir una adenitis mesentérica tuberculosa. Justamente esto va a producir, es una fuerte de una de las complicaciones más frecuentes que se tiene. Ahora, tenemos que tener obviamente presente la peritonitis tuberculosa, también se puede propagar, se propaga de la infección de las trompas de falopio. Miren ustedes. Entonces, por eso es importante que a veces la tuberculosis enteroperitoneal, como he dicho, afecta a órganos y también a sistemas. Entonces ya tienen presente, obviamente, cómo es la invasión, obviamente, del bacilo de Koch. También el origen es hematógeno de la peritonitis tuberculosa, que es muy infrecuente. Ahora también la diseminación hematógena generalmente proviene de un foco infeccioso extraintestinal distante. Miren, obviamente por el torrente sanguíneo, obviamente, ¿no? Y también se ve que el bacilo de Koch también permite el compromiso que puede darse por la diseminación hematógena a partir de un foco primario activo, que tenemos que ver si ¿no? Un foco primario activo de TBC. ¿No? Generalmente el bacilo de tuberculosis estimula una respuesta inflamatoria al inicio, con engrosamiento produciendo un edema, produce una hiperplasia linfática, produce una infiltración celular, como ven ustedes, y obviamente ya produce la formación de tubérculos, ¿no? El folículo de Koster, que ustedes lo conocen, formado también por células epiteliales, mononucleares y células gigantes o de las de Langerhans. ¿Ya? Entonces hay que tener presente también cómo se va formando justamente y la estimulación que produce el bacilo tuberculosis. Asimismo, con la necrosis de los tubérculos primarios, los bacilos van a pasar directamente a los linfáticos intramurales y de ahí van a migrar a los ganglios linfáticos regionales. Entonces, miren cómo ya va avanzando más lo que es justamente esta patología debido a la migración que se tiene el bacilo de Koch. A través de la vía linfática, los bacilos también son llevados hasta los ganglios mesentéricos, ¿no? Y luego que posteriormente presentan obviamente necrosis gaseosa y calcificación. Miren, ya justamente la tuberculosis, la TBC enteroperitoneal, y más que todo por la presencia de bacilo de Koch, ya nos produce qué cosa a nivel de los ganglios mesentéricos, necrosis gaseosa y calcificación. Indudablemente, todo este proceso puede dar lugar a secuelas posteriores justamente en los pacientes que portan esta enfermedad. Algunos también pueden causar endarteritis, que generalmente es una deficiencia de la irrigación con necrosis y ulceración de la mucosa subyacente, obviamente resultando ya en la formación de una enfermedad ulcerativa a nivel del intestino. Entonces, por eso es importante justamente las secuelas producto de esta enfermedad. Indudablemente también va a producir, al cicatrizar las diferentes úlceras, estas se van a fibrosar, provocando obviamente estenosis del lumen. Entonces, si va a producir estenosis del lumen en el intestino, obviamente, ¿qué va a producir en el paciente? En el paciente puede producir justamente ya estados de constipación, de estreñimiento, o también de repente quizás como se ve a veces, cuadros de obstrucción intestinal parcial o total, ¿no? Posterior. Luego del engrosamiento de la pared intestinal, finalmente produce una reacción fibroblástica más intensa que puede darse a nivel de la submucosa y la subserosa, dando lugar a la forma hipertrófica del compromiso intestinal. Miren cómo ya va afectando justamente el bacilo Koch esta enfermedad más que todo a la parte del lumen del intestino. Dentro de la patogenia que tenemos que tener en este tipo de esta enfermedad enteroperitoneal, me están escuchando al uno, ¿no?
Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, la patogenia generalmente se aprecia generalmente dos formas de presentación de la tuberculosis intestinal. Esa es pregunta de examen. Y también una vez terminado esto, voy a preguntar unas preguntas que más, de repente quizás que estamos tratando a cualquier alumno. Entonces, por eso tienen que estar atentos. ¿Ya? Entonces, las formas que se presentan a nivel intestinal es la forma ulcerosa, y la otra forma que se puede presentar es la forma hiperplásica crónica. Entonces tenemos la ulcerada y la hiperplásica crónica. Entonces son las dos formas de presentación de la tuberculosis enteroperitoneal o tuberculosis intestinal. Acá vamos a ver la primera forma, que es la forma ulcerosa, donde hay presencia de gran producción de tubérculos miliares que obviamente inicialmente se van a fusionar y se van a caseificar, dando lugar a la necrosis de la mucosa suprayacente, con obviamente ulceraciones a nivel de la mucosa intestinal al inicio, y luego obviamente nos puede producir estos estados de necrosis de las ulceraciones. No va a poder, es raro, pero nos puede producir las diferentes perforaciones de las úlceras. Por eso a veces hay que tener bastante cuidado en la forma ulcerosa. Acá van a ver que el Mycobacterium tuberculoso generalmente desencadena una reacción inflamatoria granulomatosa, ¿no? Generalmente al inicio en la pared intestinal, y luego va a producir con una ulceración exudativa de centro caseoso necrótico, va a producir luego la isquemia y luego va a producir una reacción fibroblástica, ¿no? Y esto obviamente ya desencadenó un engrosamiento a nivel del lumen intestinal. Asimismo, las lesiones se pueden confinar inicialmente a los folículos linfoides a nivel del ilirio y también a nivel del ciego, pero generalmente más tarde pueden rodear el intestino y originar la linfadenopatía masiva en el mesenterio. Ya entonces van a alterar, van a producir ¿qué cosa? Los gránulos de mijo. Entonces, por eso es mucho cuidado para que ustedes ya tengan como referencia a nivel de la linfopatía masiva en el mesenterio. Acá ya tienen la otra forma de presentación, la forma hiperplásica crónica, ¿no? Que tiene preferencia por el ciego. Miren, acá ya es una pregunta también directamente que ustedes tienen que saber, que la forma hiperplásica crónica se presenta a nivel del ciego y ocasionalmente toma también el ilio, y también a veces existe la formación de tubérculos con calcificación, inflamación granulomatosa difusa con engrosamiento de la pared intestinal. La lesión patognomónica de la tuberculosis peritoneal es la siembra de la serosa con todos los tubérculos miliares. Miren, es lo característico, ¿no? La lesión patognomónica, ¿no? Es lo que va a sembrar justamente la tuberculosis peritoneal a nivel de la serosa con los tubérculos miliares. Asimismo, van a producir lesiones finas de color gris blanco, que generalmente van a ser los gránulos de mijo, ¿no? De mijo, que tienen que ver. Ahora, el cuadro clínico de la tuberculosis enteroperitoneal, obviamente van a ser, a veces son inespecíficos, ¿no? Van a tener variantes intestinal, van a tener variantes peritoneal, variantes enteroperitoneal, variantes mesentéricas o con compromiso de órganos. Obviamente van a imitar una gran variedad de zonas abdominales. Pueden producir diarreas, constipación, pueden producir también a veces diarreas sanguinolentas, ¿no? Que ustedes van a ver, a veces se van a confundir con las enfermedades inflamatorias intestinales, que va a ser tema después, ¿no? Siempre a veces se pone como diagnósticos diferenciales de TBC enteroperitoneal, las enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerativa, la TBC, la enfermedad de Crohn, a veces también las llamadas colitis crónicas inespecíficas, etcétera. Entonces, parece bastante cuidado en relacionar justamente este cuadro de la TBC enteroperitoneal. Ahora, el tipo de evolución
previo a la consulta médica, fluctúa entre 1 y 6 meses de tener justamente la enfermedad, que a veces el paciente inicialmente no viene, pero ya a partir del primer mes o de los 6 meses ya está acudiendo justamente a su primera cita por consulta de esto, ¿no? Por las diarreas o también justamente por los cuadros de constipación o los cuadros de obstrucción intestinal por las adherencias intestinales. Para presentar también, miren ustedes acá, dolor abdominal, ¿no? Tanto espontáneo como a la palpación, y es de localización difusa, a predominio generalmente en el cuadrante inferior derecho. ¿Por qué predomina del cuadrante inferior derecho? Porque justamente en esta zona ahí se encuentra, ¿qué cosa? La válvula ileocecal y también el ciego. A veces también se puede confundir con un cuadro de apendicitis aguda, que es una TBC enteroperitoneal. Mucho cuidado, ¿ya? Y puede acompañarse generalmente de anorexia, obviamente de náuseas, baja de peso, etcétera, ¿no? Ahora, presencia de diarreas persistentes. Acá más bien sí, una de las características del TBC enteroperitoneal es que presenta una diarrea crónica. Y hablamos de diarrea crónica, aquella diarrea que se presenta después de un mes, más de un mes, que digo. Entonces, ya hablamos qué cosa, una diarrea aguda, diarrea persistente y diarrea crónica. Entonces, una de las diarreas crónicas de que nos pueda presentar un cuadro clínico, obviamente es de la patología de la TBC enteroperitoneal. ¿Ya? Obviamente, alternancia de diarrea con estreñimiento, las heces pueden ser acuosas o también de tipo disentérico, como hemos hablado, con presencia de moco y sangre. Acá van a ver algunas características endoscópicas clínicas, radiológicas e histológicas de TBC intestinal y también de la enfermedad de Crohn, ¿no? Que nos ayuda también a hacer un diagnóstico diferencial. Miren acá. Acá van a ver ustedes variables, por ejemplo, en la endoscopía, ¿no? Úlceras aptoides y longitudinales, es positivo en la TBC intestinal, pero más positivos en la enfermedad de Crohn. En la mucosa en empedrado, mira, también TBC intestinal con una cruz. En la enfermedad de Crohn es tres cruces, ¿no? La válvula ileocecal incompetente, miren acá, mira, válvula ileocecal incompetente. En la TBC intestinal son 3 cruces. Y en la enfermedad de Crohn, una sola cruz. Estenosis y fístulas. Obviamente, la TBC intestinal te puede producir fístulas, pero son raras, pero sí. Pero la enfermedad de Crohn, una de las características muy importantes, ¿qué cosa? Es una patología que se llama intramural, que puede producir, ¿qué cosa? Perforación y que puede producir, miren acá, presencia de estenosis y fístulas. Son 3 cruces. Entonces, puede producir divertículos por tracción, claro que sí, la TBC intestinal, 2 cruces, pero la enfermedad de Crohn no. Puede producir cicatrices pseudopólipos, la TBC intestinal, claro que sí, una cruz, y la enfermedad de Crohn, 2 cruces. Ya miren cómo está teniendo la incidencia justamente para hacer un diagnóstico diferencial entre TBC intestinal y la enfermedad de Crohn. En la clínica, miren acá, diarrea, rectorragia, fiebre, enfermedad perianal, dolor abdominal, lo único que va a diferenciar, obviamente en el predominio, pero más que todo en fiebre, sí presenta 3 cruces la TBC enteroperitoneal, más la enfermedad de Crohn una sola cruz. Pero justamente en la TBC enteroperitoneal, vean ustedes acá, la enfermedad perianal no presenta la TBC enteroperitoneal, pero sí la enfermedad de Crohn tiene justamente, se puede decir, un efecto directo en la enfermedad perianal, con 2 cruces. Ahora miren ustedes, más que todo en los estudios radiológicos, puede ver qué cosa, adenopatías mayores de 1 centímetro, miren, en la TBC peritoneal es positivo, en la enfermedad de Crohn es negativo. Puede haber adenopatías en el centro necrótico, positivo en la TBC enteroperitoneal y negativo, obviamente, en la enfermedad de Crohn. Asitis y afectación peritoneal. Miren, asitis y afectación peritoneal, positivo en TBC enteroperitoneal. En la enfermedad de Crohn, no. Entonces, acá ya comenzamos también a ver que hemos hablado ya en los capítulos anteriores que la asitis se debe justamente a una de las patologías que puede presentar asitis, es la TBC enteroperitoneal.
¿Puede haber cambios en la grasa mesentérica? Claro que sí. Negativo en la enfermedad de TBC enteroperitoneal, pero positivo en la enfermedad de Crohn. Miren qué tan interesante justamente es este cuadro para diferenciar algunos signos y síntomas que se presentan más que todo en la enfermedad enteroperitoneal. En histología, acá van a ver ustedes justamente una de las características más importantes son los granulomas de gran tamaño y confluentes, con 3 cruces en la TBC enteroperitoneal. Miren acá, ya ven necrosis gaseosa, 2 cruces, más no en la enfermedad de Crohn, inflamación en la submucosa y desproporcionada, 3 cruces en la TBC enteroperitoneal y una sola cruz solamente en la enfermedad de Crohn. Y obviamente miren acá lo más importante que ustedes que tienen que ver son las ulceraciones lineales con conglomerados epiteloides de histiocitos. Son 3 cruces, miren, en TBC enteroperitoneal y una cruz en lo que respecta a la enfermedad de Crohn. Es muy interesante y es obviamente que ustedes lo sepan. ¿Para qué cosa? De que a veces hay personas que van a ser cirujanos, van a ser infectólogos, van a ser médico-internistas o también gastroenterólogos, van a tener presente justamente este cuadro que estamos presentando, que es muy importante. Acá ven ustedes, miren ya cómo es la presentación de la TBC enteroperitoneal. Miren, ¿verdad? Formaciones gaseosas, ya miren con cierta, o produciendo qué cosa, cierta inflamación a nivel del lumen y también obviamente también cuadros de estenosis. ¿Me están escuchando algunos, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, parece que están durmiendo, hijos. Acá miren ustedes también con las ciertas características, formaciones, mira, gaseosas, obviamente con ciertos engrosamientos de la pared intestinal que ustedes también tienen que ver. Acá ya hay una diferencia, por ejemplo, predominio de histocitos a nivel justamente de predominio, obviamente de los camas de acá de la enfermedad enteroperitoneal. Acá vamos a ver, generalmente son los cuales, esta tabla también es muy importante, miren cuáles son los sitios afectados por TBC gastrointestinal. Esto más bien lo que tienen que saber y estudiar, obviamente, para el examen. Miren acá, a nivel justamente frecuencia de TBC gastrointestinal, miren ustedes acá, los más predominantes con porcentaje, ileocecal, 38%. Miren, colon ascendente, cerca del 23.8%. Miren cómo es el predominio. Por eso es muy importante que ustedes sepan que justamente dónde es frecuentemente el sitio más afectado a nivel del intestino por la TBC. Acá también uno de los síntomas más frecuentes que se puede presentar, miren ustedes acá, con un porcentaje de generalmente dolor abdominal 51.2%, pérdida de peso 51.2%, ascitis generalmente presenta 38.4%, diarrea 32%, ¿no? Por esto generalmente viene el paciente, ¿no? Por la diarrea, ¿no? Y también por la ascitis que realmente, ¿no? Puede aparecer tos, expectoración, vómito, náuseas, fiebre, perforación, dolor en huesos, sudoraciones nocturnas, síntomas urinarios, masa en cuadrante inferior, ¿no? Dolor cervical, etcétera, ¿no? Como podemos ver. Acá van a ver ustedes, ya esta es la citis que pueden presentar, tal igual como, por ejemplo, un paciente de cirrosis, ¿no? La forma ulcerosa nos dio signos importantes como la pérdida de peso, distensión abdominal, fiebre, va a haber borgorismos en la fosa ilíaca derecha, también es posible palpar una masa del cuadrante inferior derecho, formando una forma hiperplásica, ¿no? Un favorcito, estoy en clases, ¿ya? Ya te llamo. Ya. Perdón, alumnos. Ya, acá van a ver ustedes la tuberculosis peritoneal que tiene manifestaciones sistémicas más que peritonales, ¿no? Fiebre, hiporexia, malestar general, dolor abdominal de moderada a gran intensidad con marcada postración y ascitis. La ascitis se encuentra en forma generalmente manifiesta en el 75% de los casos, ¿no? Que es lo que tienen que ver ustedes también en esta enfermedad.
El líquido acítico, ya viene la característica muy importante de la TBC enteroperitoneal, que es lo que tienen que saber alumnos. El líquido acítico es un exudado, obviamente, donde el valor entre la concentración de la albúmina plasmática y albúmina del líquido acítico, es decir, el gasa, es menor a 1.1, tal como hemos dicho, ¿no? Justamente el gasa es menor de 1.1, justamente nos da, ¿qué cosa? Un indicio que puede ser o puede cursar con una citis de tipo TBC enteroperitoneal, más que todo de TBC. El cociente entre el EDH del suero y el EDH del líquido acítico es menor aún. Es una de las características también que tenemos que ver en el líquido acítico, ¿no? El LH del suero y el LH en líquido acítico, lo que indica que existe un mecanismo exudativo. Acá también van a ver la elevación de la actividad de la enzima adenosa, que se llama adenosina diaminasa, ¿no? El ADA, que generalmente es de gran ayuda y es lo que nosotros mandamos justamente para los estudios de cualquier líquido acítico, ¿no? Siempre hemos dicho, el líquido acítico mandamos siempre para estudio bioquímico, estudio citoquímico, cultivo, GRAN y ADA. El ADA justamente mandamos para determinar si es de origen tuberculoso o no es de origen tuberculoso. Entonces, si es de origen tuberculosis, obviamente es de gran ayuda en la diagnóstica cuando los valores sobrepasan de 40 unidades por litro. ¿Ya? ¿Me están escuchando alumnos? Entonces, un ADA mayor de 40 ya es alta probabilidad de qué cosa, de que el paciente está cursando con un cuadro de una TBC intestinal. O además también que sea más que todo, obviamente a nivel de bioquímico, ese predominio de mononucleares, ¿no? Entonces también es alto indicio de que puede ser que está cursando con un cuadro de TBC intestinal. Ahora, la glucosa es en el líquido acítico, se encuentra generalmente disminuida en relación con la glicemia. Existe obviamente una celularidad incrementada. El recuento leucocitario es mayor de 500 con predominio linfocitario. Esa es pregunta de examen, ¿no? La glucosa en el líquido acítico se encuentra disminuida en relación con la glicemia. ¿Por qué? Porque va a haber consumo, obviamente, de la glucosa, una gluconorraquia, por la presencia del bacilo de Koch, porque tienen que alimentarse. Entonces, por eso va a haber una disminución de la relación con la glicemia y existe una celularidad incrementada. Ahora, el gradiente entre el pH arterial y el pH acítico es mayor de 0. Entonces, lo que tienen que ver ustedes también, una de las características del líquido acítico. Ahora, la tuberculosis gastrointestinal o peritoneal y tuberculosis generalizada, generalmente el 41.8%, 48.5% tuvo evidencia de compromiso intestinal, claro que sí. Miren acá, el 18.5% presentó evidencia de compromiso tanto gastrointestinal como peritoneal. Miren, 18%. El 33% generalmente fue catalogado como de localización peritoneal únicamente, y la mayoría de los casos fue en pacientes menores de 40 años, en un estudio que se tiene, con 63% de total de pacientes, y obviamente la tuberculosis intestinal y peritoneal generalmente se asoció a la localización más que todo pulmonar en el 84% de los casos y a una mortalidad justamente en estos pacientes en el 14.5% de los pacientes. Ahora, también se obtuvo en estos estudios, los hallazgos más comunes en los estudios afectados son la hipoalbuminemia, miren, en el 70% de los casos, un hematocrito menor a 35% con incremento de la velocidad de sedimentación globular, obviamente la tinción de Schiff-Nielsen positiva cuando hay una gran cantidad de bacilos, más que todo sobre acá 235 casos en los que se hizo la prueba de tuberculina, Mantux PPB, 51% fueron negativos y 45% fueron positivos, y generalmente un 4% fueron dudosos. Miren ustedes la prueba de la tuberculina, ¿no? Ahora, acá también un estudio dice, la prueba de ELISA, generalmente para la detección de los anticuerpos IgG, para el bacilo tuberculoso, tiene una especificidad generalmente del 84.6%. Pregunta de examen, ¿no? Justamente la detección de anticuerpos IgG para el bacilo de tuberculosis, generalmente por la prueba de ELISA, 84.6%. La prueba de reacción en cadena polimerasa, la PCR, generalmente con valor diagnóstico para diferenciarla con la enfermedad de Crohn, ¿no?
nos ayuda bastante, ¿no? Valores, miren, a 400.000 plaquetas por 100.000 ml de plasma, ¿no? Va a haber una hiperagregación plaquetaria, va a haber trombocitosis relativa. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado también en lo que respecta a estos valores mayores de 400.000 plaquetas, ¿no? Como tiene que ver para lo que es la presencia de TBC enteroperitoneal. Acá van a ver también que cómo nos ayuda bastante en lo que es diagnóstico, en la radiografía de tórax, que muestra una lesión activa de la tuberculosis en más del 80% de los casos. Miren, acá también puede haber qué cosa, la baciloscopía positiva de fluidos corporales es de gran ayuda diagnóstica, puede ser por esputo o líquido ascítico, o también a nivel también de presencia de beca en contenido gástrico, o también como beca en heces que se puede pedir. Ahora, la presencia del bacilo tuberculosis en las heces es de valor diagnóstico solo si en el mismo no se encuentra en el esputo, ¿no? Que sugiere el compromiso intestinal primario. Eso es lo que hay que tratar de diferenciar más que todo. Ahora, en los hallazgos radiológicos simples y con vario, generalmente hay zonas de constricción, va a haber zonas de hidratación del intestino delgado, va a haber una mucosa ulcerada, puede haber constricción y acortamiento del ciego, puede haber una excesiva irritabilidad, estreñimiento espasmódico del colon. Estos más que todo son los hallazgos radiológicos simples, con una radiografía con vario, ¿no? También puede ser, generalmente es una pregunta de examen, el signo de Starling, ¿no? Justamente por falta de retención de vario en un segmento inflamado a nivel del ilio, del ciego o también del colon ascendente. El signo de Starling, ¿no? Obviamente presente en esta patología. Y acá van a ver también los estudios de la tomografía, ¿no? De imágenes con ultrasonido o tomografía, son de ayuda para determinar más que todo la presencia de ganglios, ¿no? Anormales o patología peritoneal, pero los ganglios generalmente son inespecíficos. Y ven justamente acá en las flechas, generalmente amarillas, ¿no? Y acá en la colonoscopía, miren cómo van a ver en la colonoscopía, muy bonito, miren ustedes acá, ¿no? Zonas hipertróficas, hay zonas ulceradas, ¿no? Obviamente con formaciones gaseosas, y justamente nos ayuda la colonoscopia con la biopsia, es el método mayor valor para el diagnóstico diferencial de las lesiones inflamatorias de colon e hilo intestinal. Entonces, sí o sí, no nos va a diferenciar una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn con una TBC enteroperitoneal si nosotros no sacamos, obviamente, una biopsia. En la biopsia, sí o sí, tenemos que encontrar qué cosa, el bacilo de Koch, ¿no? O también que nos va a diferenciar, obviamente, de la enfermedad inflamatoria intestinal, obviamente, el Mycobacterium tuberculosis. Ahora, en lo que respecta a la tuberculosis a nivel del colon y del ilio, generalmente en el ilio distal, se pueden encontrar áreas lesionadas. Miren acá, áreas lesionadas que justamente van lesionadas con una superficie critematosa y edema. Puede haber nódulos dispersos, formaciones polipoides, pueden presentar úlceras con orientación circular siguiendo la dirección de las austras. Generalmente hay áreas de empedrado, que es una de las características a nivel de la colonoscopía que se observa. Puede haber estenosis, miren, dilataciones, puede haber orificios fistulosos también, como hemos dicho, y deformidades y rigidez del intestino. Esto podemos encontrar, obviamente, a nivel cuando hacemos nosotros la colonoscopía, o también de repente quizás hacemos una resección quirúrgica. Obviamente acá viene ya para acabar ya la endoscopía, nos permite la obtención de biopsias en la búsqueda de un granuloma caseoso y la realización de improntas del tejido entre la lámina portaobjetos para hacer la coloración de Schillnitz y encontrar el bacilo tuberculoso. Generalmente las biopsias deben ser tomadas de los bordes ulcerados y profundamente también de los nodos, ¿no? Obviamente también la laparoscopía con biopsia es una técnica muy valiosa para el diagnóstico de la tuberculosis peritoneal. Ahora, la laparotomía exploratoria tiene un gran valor diagnóstico, aunque muchas veces es poco lo que puede hacerse desde el punto de vista de la corrección quirúrgica en el caso de complicaciones. Más que todo cuando nosotros podemos saber acá
justamente obstrucción por bridas y adherencias, ¿no? Siempre cuando vean ustedes por bridas y adherencias que previamente no han tenido ningún tipo de acto quirúrgico, siempre piensen, hijos, en TBC enteroperitoneal. Una de las primeras causas, o se puede decir de un agente bien etiológico para que nos pueda producir obstrucción intestinal, son las vías adherencias producto de la TBC enteroperitoneal, ¿ya? En ocasiones puede haber también, frente a la realidad de cada caso, la prueba terapéutica exitosa en pacientes con sospecha clínica por imágenes, tanto del laboratorio de tuberculosis abdominal, y puede considerarse como una prueba diagnóstica, ¿no? Ahora, las complicaciones que se tiene, las principales complicaciones son la obstrucción intestinal en un 15%, miren, las fístulas enteroentéricas en 2 al 30%, luego la perforación intestinal que siempre se puede dar entre el 1 y el 15%, y va a haber pues, también el sangrado entre el 2 y el 24%. También nos puede pasar que las complicaciones, obstrucción intestinal, perforación libre, perforación cerrada, ¿no? Con absceso, hemorragia masiva y fístula, ¿no? Que se manejan generalmente a través quirúrgicamente. Esto no suele ser sencillo y muchas veces se acompañan de mayores otras complicaciones que vemos a ver. Ahora ya vemos los últimos, ya la última parte, justamente el tratamiento, ¿no? Nosotros utilizamos generalmente, como es un proceso que nos va a dar, ¿qué cosa? Un proceso inflamatorio a nivel intestinal, utilizamos la prednisona, generalmente de 0.5 a 1 miligramos por kilogramo por día, por 6 semanas, ¿no? Muestra disminuir, obviamente, los síntomas y favorece la recuperación sin complicaciones. Ahora, el uso de los corticoides y los fármacos antifactores de necrosis tumoral alfa también se ha asociado a un riesgo elevado de perforación, ¿no? Intestinal, más que todo en TBC intestinal. Obviamente, no obstante, el papel de los corticoides en la TBC es controvertido, eso sí, y se recomienda su uso en pericarditis, en meningitis de origen tuberculoso, por haber demostrado una reducción de la mortalidad en ambos escenarios, ¿no? Por lo tanto, también cabe destacar la importancia de esperar resultados en las pruebas complementarias para mantener una elevada sospecha generalmente clínica en pacientes con alto riesgo y sospecha de TBC, ¿no? Acá nosotros vamos a hacer una TBC intestinal confirmada. El tratamiento también de elección serían los fármacos antituberculosos, ¿no? Como ya sabemos, la isoniazida, la rifampicina, la piracidamida y el etambutol, generalmente durante los 2 primeros meses, para continuar con otros 4 meses con isoniazida y etambutol. Generalmente aplicamos acá, al inicio, siempre el esquema 1, ¿ya? Siempre el esquema 1 del tratamiento antituberculoso a alumnos. Acá en un trabajo que se hizo Einstein y colaboradores, plantearon un posible algoritmo siempre diagnóstico terapéutico a seguir en los pacientes con afectación inflamatoria a nivel ileal o ileocecal, en los que el resultado histológico microbiológico no fueron concluyentes. Había ausencia de granulomas no calcificantes o de bacilos ácidos alcohol resistentes, BAR, ¿no? En la biopsia intestinal, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos y procedentes de áreas endémicas. Por lo tanto, en estos casos existía una elevada sospecha de TBC intestinal en base a los gallosos clínicos y endoscópicos. Y generalmente se debe hacer hincapié en el contenido epidemiológico del paciente y sus antecedentes, tanto en TBC pasada, TBC pulmonar activa, o con lesiones en radiografía de tórax, infección por HIV, test positivo para TBC latente, así como los hallazgos radiológicos. Obviamente recomendamos este tipo de pacientes al inicio del tratamiento con los tratamientos de tubérculos tácticos durante los 2 meses y posteriormente a evaluación en aquellos pacientes que presentan obviamente una mejoría clínica analítica que recomienda justamente completar el tratamiento. Pero sin embargo, en estos pacientes inmunocompetentes, sin antecedentes personales de TBC y que presentan una radiografía de tórax normal, test negativos para TBC latente, así como hallazgos clínicos y endoscópicos sospechas de una enfermedad de Crohn, ¿no? Se deberá iniciar tratamiento específico de la enfermedad de Crohn con corticoides sistémicos o de baja biodisponibilidad, ¿no? Entonces, y reevaluar a los 2 meses.
y finalmente en aquellos pacientes con diagnóstico dudoso y que no presentan una respuesta favorable, obviamente, al tratamiento inicial, podría considerarse la realización de una laparoscomía diagnóstica con análisis de la pieza quirúrgica. Ese es obviamente lo que se debe dar, ¿no? Y en conclusiones, obviamente el diagnóstico diferencial entre TBC intestinal y enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn resulta especialmente difícil y puede llegar a ser un verdadero reto en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando se trata de pacientes inmigrantes, más que todo las áreas endémicas de TBC o pacientes inmunocomprometidos. Por eso es la gran diferencia entre TBC intestinal y la enfermedad de Crohn. Un diagnóstico incorrecto puede prolongar el curso de la enfermedad, así como también puede favorecer, obviamente, el desarrollo de las complicaciones como la perforación intestinal o TBC diseminal. Otro, por lo tanto, justamente resulta imprescindible una elevada sospecha diagnóstica basada más que todo en la historia clínica, miren, también en el antecedente epidemiológico, ¿no? Por eso siempre a veces el paciente, cuando hacemos la historia clínica, siempre pedir de dónde acude el paciente, de dónde viene el paciente, cuál es el lugar de residencia del paciente, ¿no? Y obviamente también cuando van a ver ustedes así cómo es el tipo de alimentación, ¿no? También nos ayuda bastante justamente para lo que es justamente este tipo de enfermedad que nosotros podemos tratar. Y obviamente la exploración física junto a la combinación de hallazgos radiológicos, endoscópicos, histológicos, para asegurar el diagnóstico e iniciar un tratamiento específico de forma precoz en este tipo de enfermedad. También es importante no iniciar tratamiento de entrada basado exclusivamente en los hallazgos endoscópicos, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Miren, ¿no? Es importante no iniciar generalmente. En los casos dudosos, alumnos, podría plantearse el inicio durante 2 a 6 meses con tratamiento antituberculoso, reevaluarlo posteriormente en la respuesta clínica y sobre todo realizamos una endoscopia que se ha visto la gran mayoría de pacientes con TBC intestinal presentar una curación endoscópica tras el tratamiento antituberculoso, a diferencia de los pacientes con enfermedad de Crohn. En esto sí nos ayuda bastante, justamente en el tratamiento antituberculoso, pero en pacientes en casos dudosos, ¿no? Si hay mejoría, es TBC intestinal. No hay mejoría, no escapamos de que no es un problema de TBC intestinal, sino puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, eso sería todo, alumnos, con respecto al TBC enteroperitoneal. Espero